Saludamos una vez más a todas las personas que nos están acompañando en esta mañana, en este primer día de ciencia, un espacio liderado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en cabeza de la ministra Yesenia Olaya. Agradecemos a todos por su presencia, también a quienes están conectados a través de nuestras redes sociales. A continuación tendremos el conversatorio El origen del universo. El poeta Ernesto Cardenal, en su Cántico Cósmico, nos invita a entender el universo como un proceso en evolución constante, donde todo, la materia, la vida, nosotros mismos, hacemos parte de una misma historia. Hoy estamos aquí justamente para escuchar una parte de esa historia, una que comenzó hace miles de millones de años, pero que también continúa aquí en nosotros en este momento, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Los invitamos a pensar el universo como un relato que habitamos. Y para hablar de este tema, pues quiero invitar en primer lugar, a nuestro moderador, al doctor Mario Armando Higuera Garzón, director del Observatorio de Astronomía Nacional de Colombia de la Universidad Nacional. Bienvenido, puede tomar lugar, recibámoslo con un fuerte aplauso. Y me permito invitar al escenario cada uno de nuestros invitados. Quiero invitar a Alberto Quijano del Observatorio, Alberto Quijano de la Universidad de Nariño, bienvenido. Ha participado en proyectos de impacto profundo y asistido a múltiples lanzamientos de misiones espaciales. Actualmente es el líder gestor del Centro de Ciencias de San Juan de Pasto, un megaproyecto de impacto regional que albergará un museo espacial, un planetario y el telescopio profesional más grande del país. Invito al escenario también a María Alejandra Botero, presidenta de la Asociación Colombiana de Mujeres en Aeroespacial. Bienvenida, María Alejandra. Recibámosla con un fuerte aplauso. Muchas gracias. María Alejandra es ingeniera mecánica con énfasis en mecánica computacional de la Universidad EAFIT e ingeniera aeroespacial graduada de la Universidad de Antioquia. Como presidenta de la ACMA, María Alejandra ha trabajado para inspirar, para empoderar e impulsar a las mujeres en el campo aeroespacial, buscando reducir la brecha de género en este sector. E invito al escenario a Juan Andrés Sánchez Gaviria del Planetario de Bogotá. Un fuerte aplauso para él. Juan Andrés es magíster, biólogo y micólogo, guiado por la idea del romanticismo alemán en la que los sentidos se ven exaltados por la belleza de la naturaleza y el universo. Naturalista innato con inmenso interés por la biodiversidad colombiana, con énfasis en la flora y funga, ha realizado varios trabajos documentando el potencial de los hongos comestibles de Colombia y su potencial biotecnológico. Siempre ha estado interesado en la comunicación y divulgación de la ciencia y hoy es el encargado de la línea de Historia y Filosofía de la Ciencia del Planetario de Bogotá. Pues bien, ellos son nuestros invitados, nuestro moderador, así que recibámoslos con un fuerte aplauso y demos inicio a este conversatorio. Buenos días para todos y gracias por estar aquí acompañándonos en este primer conversatorio alrededor de entender el universo y nuestro papel como seres humanos en él. Les agradezco a todos la participación y vamos a hacer una serie de preguntas en las cuales espero que en 2 minutos cada uno de ustedes vaya dando respuesta para efectos del tiempo. Bien, entonces comencemos con la pregunta que puede ser también muy propia de cada uno de ustedes quienes están aquí acompañándonos. Juan Andrés, ¿qué recuerda fue su primera inquietud alrededor del universo? Pues así que me acuerdo como de una primera, no hay una primera, pero siempre hubo mucha curiosidad. Hola, no, hola, ya, probando. ¿Me escuchan? Sí. Listo. Pues más que una primera pregunta, siempre hubo como muchas preguntas alrededor de la naturaleza, muchas estructuras, cómo funcionan,
pero tal vez acerca del universo, como cuando uno entiende que es un todo y todo está conectado y que hay consecuencias pues de algo muy masivo que se ve reflejado en algo pequeño, pues eso es muy bonito y tal vez eso es lo que me hizo sentir, no sé si es un sentimiento como tal, pero pues belleza de ver que todo está conectado en este mismo universo y todo tiene que ver con todo. ¿Algún sentimiento en particular con de pronto una observación de anoche del cielo? O sea, belleza, como que igual cuando uno mira el cielo siempre surgen preguntas, muchas preguntas y reflexiones propias, internas, no siempre es como externo, sino muy bien. Belleza, básicamente. La misma pregunta para María. Bueno, desde muy pequeña fui muy curiosa, me interesaban mucho los temas científicos y quería saber cómo se formó el universo, por qué la Tierra era así, no de otra manera, las características de los planetas y por qué, digamos, todos estando dentro del mismo sistema solar, todos son tan diferentes, porque, por ejemplo, la Tierra tenía vida y Marte era como más árido, y los demás pues como más inhóspitos, porque unos eran gaseosos, otros rocosos y demás. Y bueno, todo esto pues principalmente alimentado por la curiosidad y la pasión, como que estar ahí preguntando todo el tiempo, y me acuerdo mucho que en esa época estaba en carta. Entonces en carta resolvía como todas esas preguntas y bueno. Qué bien, María Alejandra. Alberto, ¿qué piensas tú? ¿Cuál fue esa primera observación del universo y qué sintió? Bueno, antes que nada, muchas gracias al Ministerio de Ciencias, al doctor Mario, que nos acompañó en la fundación del Observatorio Astronómico. Bueno, siempre me ha intrigado no únicamente el origen del universo, sino el origen de la vida, toda la poesía que hay en el universo. Constantemente, desde niño, tuve gran cantidad de preguntas, sobre todo porque nació conmigo el amor por la ciencia. Yo aprendí por mi cuenta electrónica, pero no era, por ejemplo, para reparar instrumentos electrónicos, sino que a mí me intrigaba cómo funcionan los aparatos, cómo funciona el universo, y tenemos gran cantidad de problemas. Afortunadamente, doctor Mario, pues no se ha resuelto todo. Si ya se hubiera resuelto todo, pues la ciencia no tendría sentido. Tenemos gran cantidad de preguntas y fundamentalmente yo lo que creo es que todas las teorías no son completas. Parece bueno la teoría de la relatividad, a pesar de que tiene algunos problemas con la mecánica cuántica. Todas las teorías es necesario completarlas, como el origen del universo. Y fundamentalmente nos invitaron para hablar del origen del universo. Yo creo que más bien sería para que hablemos de las etapas de la evolución del universo, porque el origen del universo es misterioso. No sabemos realmente qué fue lo que pasó en ese punto complicado. Y ya iremos a hablar un poquito, solo un punto que conecta mi experiencia con la primera observación del universo, que fue a través de la observación del viaje a la Luna el 20 de julio de 1969. Y todos los chicos, niños, en este momento están recordando el viaje de Artemis 2 a la Luna, y pienso que esa va a ser una de las primeras posibilidades de aproximarse al estudio de las ciencias del espacio. Entonces, retomando nuestro diálogo con nuestros invitados, viene ya una parte en la cual vamos a explorar sobre el universo y su origen. Es, como comentaba Alberto, no una manera sencilla de entenderlo, pero la ciencia trata de explicar el origen del universo a través de las teorías de la cosmología. Pero me gustaría, Juan Andrés, que nos comentaras desde la biología, ¿cómo crees que sea el origen del universo, siendo esta también una ciencia básica?
Bueno, pues del origen, puro comienzo, no sabemos mucho, pero sí hubo unos primeros segundos donde se crearon un montón de reglas que siguen hasta hoy en día y son las reglas que nos permite estar aquí y que haya pasado pues una serie de muchos sucesos para que estemos aquí parados, algunos pues bien catastróficos, meteoritos, volcanes, pero pues otros también muy bonitos que fueron pues catastróficos en su momento, como la creación de atmósfera llena de oxígeno. El oxígeno fue en algún momento pues algo muy agresivo para la vida y ahorita es lo que nos permite pues respirar aquí afuera y estar aquí sentados. Entonces, como ver que hay todo un relato y pues es el éxito reproductivo de muchas estrellas y de muchos animales y seres que pues concluyen aquí y pues en lo que venga. María Alejandra. Bueno, siguiendo con lo que nos contaba, pues del origen, digamos que están las teorías y demás del punto donde estaba concentrada toda la materia del universo que se fue expandiendo, pero lo que me parece fascinante es que pues tengamos que atravesar todos estos eventos y hoy podamos incluso estar estudiando y conociendo este universo que ya sabemos que pues, es gigante, infinito y del que desconocemos un montón de cosas, incluso de nuestro planeta, pues todavía tenemos un montón de misterios de los planetas vecinos, de las galaxias vecinas y como en este momento ya tenemos los medios, por ejemplo, de ir a la luna, de volver, de estudiarla, de tener satélites orbitando, de que quiero hacer una misión a algún planeta y pues poder conceptualizarlo y sobre todo materializarlo y después estudiar y resolver como a través de ese estudio pues los misterios justamente del inicio y de la evolución. Me parece asombroso. Seguimos aprendiendo y seguramente acá sentados tenemos los astrónomos y astrónomas o ingenieros, científicos que el día de mañana nos van a seguir ayudando pues como a tener una visión más clara de cómo fue ese inicio y esa evolución. Y Alberto, tu punto de vista sobre el origen del universo. Bueno, para mí lo fantástico es cómo los modelos matemáticos y los modelos físicos nos han llevado a tener ideas de más o menos qué es lo que ha ocurrido después de la gran explosión. En la ciencia, básicamente, la clave es de que haya datos experimentales que ratifiquen la ciencia. Uno no puede inventarse teorías si no tenemos la experimentación científica. En la teoría del universo, pues está... en este momento sabemos que el universo se está expandiendo y aquí hay algo misterioso. Cuando hablamos de que las galaxias se están alejando de nosotros, realmente es el universo el que se está deformando, el universo está expandiendo. Generalmente uno piensa que son las galaxias las que se están alejando de nosotros, cuando realmente es el universo. Y también la teoría de la gran inflación, que explica algo maravilloso, que en millonésimas o billonésimas de segundo, cómo se comportó la materia, que inicialmente era una mezcla de quarks y de gluones libres, y luego en poco tiempo, más o menos en nuestra escala, cuando ya tenemos un segundo, ya tenemos formados los protones y los neutrones por la unión de los quarks, y como en una escala de minutos ya tenemos núcleos que ya son estables. ¿Y eso a qué se debe? A que la temperatura está bajando rápidamente. Todo está relacionado con la disminución de temperatura.
Si no hubiera disminuido la temperatura, no teníamos estrellas, no tendríamos galaxias, no tendríamos la vida, y todo eso nos lo está explicando muy bien la física. Pero puede ocurrir en algún futuro que haya un experimento que nos indique que hay necesidad de completar ciertas teorías. Muy bien, gracias Alberto. Un poquito para dar un contexto adicional sobre el origen del universo, hemos escuchado que todo viene de una gran explosión, pero este sentido de la gran explosión no es exactamente una representación de lo que fue el comienzo, todo desde el punto de vista de la cosmología. Pero un punto adicional a tener en cuenta es que en esa formación inicial del universo también se forma el espacio, es decir, esta estructura tridimensional por la que nos movemos, y el tiempo, que es el que sentimos que va pasando y transcurriendo en nuestro cerebro. Entonces, esos también se originaron en ese momento, así como todas las partículas que nos comentaba Alberto, que hoy en día forman estructuras complejas, toda la tabla periódica, los átomos que reconocemos de la química, pero pasan a los minerales, pasan a los vegetales y pasa a todas las estructuras que conocemos. En ese sentido, el origen es un misterio, pero la siguiente pregunta es, ¿ese misterio se sigue propagando en el tiempo? ¿Y cuáles son los misterios del universo que hoy conocemos? Y hacemos un ciclo a la inversa para que Alberto indique qué misterios van hacia adelante que no conocemos del universo. Bueno, hay gran cantidad de misterios todavía. Por ejemplo, ¿qué hubo antes de la gran explosión? Como lo decía el doctor Mario, no es una explosión como nosotros creemos, como las explosiones que tenemos en la física normal. Y tampoco como aparece en algunos libros que todo el universo estaba contenido en un punto, ¿no? Porque en ese punto no había universo, en ese punto no había estrellas, no había galaxias. Entonces, la pregunta que uno siempre tiene es que si es tan válido la nada como la existencia de las cosas. Uno se podía preguntar, ¿y por qué en vez de tener una existencia de las cosas, por qué no fue válido la nada? Ahora, en la física, como usted lo sabe muy bien, doctor Mario, antes en el bachillerato nosotros creíamos que el vacío existía, que no había un elemento que no tenía absolutamente nada, pero en este momento el vacío cuántico no existe. En el vacío cuántico existen partículas exóticas, campos, y entonces ¿a dónde llegamos? Que lo que tenemos en este momento en nuestro universo surgió posiblemente de lo que nosotros llamamos un espacio, entre comillas, vacío, y puede que haya sido una turbulencia que hubo antes una existencia de otros universos. No podemos pues afirmar nada, porque la física y la cosmología tiene que tener elementos de prueba, y no tenemos historia, no tenemos datos de ese mundo. Ojalá algún día lo podemos saber, pero no creo que va a ser rápido. María Alejandra, los misterios del universo al futuro, ¿qué nos espera de este universo o qué creemos que puede pasar? No, tenemos demasiados misterios, o sea, todavía no entendemos muy bien muchas cosas como del propio origen del universo, no entendemos muy bien cómo funcionan ciertas cosas en nuestro propio planeta. Seguimos estudiando diferentes cosas como el espacio, seguimos llegando cada vez más lejos en el espacio, pero seguimos, o sea, entre más conocemos, cada vez hay más preguntas, y así será siempre. Igual, por ejemplo, en la Tierra todavía no conocemos bien los océanos que tenemos al interior, y lo mismo hacia afuera, hacia el universo. Seguimos preguntándonos por la vida, seguimos preguntándonos si tenemos más planetas como la Tierra cercanos a nosotros, o
muy lejanos, seguimos preguntándonos por las galaxias y demás. Entonces, cada vez que vamos respondiendo algo, creo que solo nos damos cuenta que entre más respuestas creemos tener, más grandes se hacen las preguntas iniciales. Y bueno, eso también es lo bonito de la ciencia, seguimos cada vez confirmando, y ahorita pues digamos que la computación y la simulación computacional también son herramientas muy valiosas para imaginar esos escenarios pasados y futuros. Gracias, María Alejandra. Bueno, de la biología, yo hago la pregunta, ¿qué misterios habrá en el futuro universo, pero habrá más vida en el universo que la que conocemos? Pues lo que sabemos es que es muy probable con lo grande que es el universo, pero no tenemos ni idea porque no lo hemos visto. Entonces eso es una gran pregunta y pues a futuro salen muchas preguntas de qué va a pasar pues con nosotros, qué vamos a hacer con toda esta información que ya tenemos, que solo nos crean más preguntas, si la vamos a usar pues para algo bueno. Y también está pues la pregunta de la vida, ¿no? Porque si llegase un momento en que encontramos vida afuera de nuestro planeta, pues tenemos dos opciones, que es vida parecida a la nuestra, basada en 4 letricas de ADN, o es otra cosa muy diferente, que no esté basada en el carbón y sus 4 enlaces, sino de pronto en el silicio y sus 4 enlaces. ¿Cómo va a ser? Pues no tiene que ser un planeta similar al nuestro, sino hay planetas con condiciones pues muy extremas para la vida que nosotros conocemos, pero podría darse de otras formas. Muy bien, gracias, Juan Andrés. Mirando el universo y el espacio que ocupa es inmenso. Nuestros instrumentos, que son los telescopios, los radiotelescopios, alcanzan a observar hasta la frontera de lo que los instrumentos detectan, pero el universo va más allá, es inmenso. La pregunta que viene a continuación y que arranco con María Alejandra es, ¿ese universo es gigantesco, pero es silencioso o tiene su forma de expresarse, María Alejandra? Bueno, muchas veces hablamos del silencio del universo porque hablamos como de que las ondas sonoras necesitan un medio, el aire, para viajar. Entonces, por eso estamos escuchando esta transmisión, porque tenemos el aire por donde pueden viajar esas ondas, pero no quiere decir, como nos decía ahorita, que el universo esté vacío, que no haya nada ahí pasando, que esté totalmente estático, sino que pues tenemos un montón de cosas y a veces estamos limitados justamente para detectarlas. Tenemos todo el tiempo radiación, tenemos ondas gravitacionales, hay partículas y todo esto está en constante interacción, todo está cambiando, se está moviendo y por eso pues ahí es súper importante como todos estos instrumentos que justamente construimos y lanzamos muchas veces al espacio para ayudarnos a entender qué está pasando ahí, para medir, para tener datos, para censar diferentes variables, y que incluso no es solo lo que hablábamos de ver el universo y ver hacia afuera, sino también para vernos a nosotros mismos y a nuestro planeta y saber qué está pasando con la vida en la Tierra y con la evolución de nuestro planeta. Alberto, ¿qué nos dices tú? ¿El universo es silencioso? No, el universo no es silencioso. Tenemos que hablar, por ejemplo, que el universo no es silencioso en infrarrojo, ni en ondas de radio, ni en rayos cósmicos, en radiación gamma. Siempre tenemos información del universo y, por ejemplo, en nuestro observatorio tenemos un pequeño monitor que fue diseñado por una estudiante, un pequeño radiotelescopio, donde podemos sintonizar ondas de radio que produce Júpiter y el Sol. Y también más adelante se puede detectar información de ondas de radio de las estrellas. En lo que yo sí creo que el universo es silencioso y que tiene que ver con una pregunta que le hizo al doctor,
compañero es que hasta ahora no tenemos comunicación con inteligencias extraterrestres. Cuando yo estudiaba en Puerto Rico, se inició el proyecto SETI con el mayor radiotelescopio en esa época de Arecibo, y desafortunadamente hasta el momento no tenemos una evidencia de que otras civilizaciones nos estén enviando mensajes a través de las ondas de radio. De repente puede que ese sistema de comunicación no sea normal, que nosotros estemos atrasados. Es como si regresáramos muchos cientos de siglos, como los nativos iban a comunicar con celulares, cuando en esa época la comunicación era con tambores. De repente estamos en ese sentido, pero hasta ahora, desafortunadamente, el universo es silencioso para la comunicación con otras civilizaciones extraterrestres. Pero sí tenemos una gran información y, por ejemplo, ahora se ha detectado pulsos muy intensos que desafortunadamente se producen aleatoriamente en el universo y que nos pueden dar información muy detallada de otros fenómenos del universo. Juan Andrés, ¿qué dices tú? Bueno, pues yo opino que sí es silencioso para nuestro sentido del audio, pero pues es que nosotros estamos bien limitados es por nuestros sentidos, porque digamos nosotros no percibimos esas ondas de radio, pero tenemos máquinas que sí. Incluso pues yo no sé si ustedes se acuerdan de los televisores viejos cuando uno no sintonizaba ni era ruido, eso es ruido del universo en otros longitudes de onda que nosotros no percibimos. Entonces, pues estamos muy interesados en encontrar todos esos ruidos, porque esos ruidos nos implican movimiento y todo ese movimiento es el que ha hecho que pues ocurra todo esto, ¿no? Entonces, por eso es que seguimos buscando muchos ruidos y cosas y poderles dar explicación, porque pues muy emocionante recibir un mensaje y no poderle dar explicación. Entonces ahí es que comienza todo el proceso pues mental y científico de darle una explicación que sea pues válida para nosotros. Muy bien, gracias. Sí, el universo no es silencioso. Cuando hablamos de sonido necesitamos un medio, lo decía María Alejandra, para que nos escuchemos, podamos transmitir mensajes. Pero no solamente las ondas sonoras acústicas forman parte de lo que es producir señales. El espectro, estas luces que viajan aquí atrás de las bombillas también son fuentes de información. Las estrellas, algunas en sus etapas evolutivas, lanzan mensajes de su estado evolutivo. Se está compactando. Hubo una explosión de nova, una explosión de supernova. En las galaxias también hay fuentes emisoras muy intensas de radiación. Por lo tanto, si miramos todo el espectro electromagnético, que es diferente a la voz, al espectro sonoro, el universo todo el tiempo está hablándonos. Que sea inteligente desde la comunicación de seres inteligentes, no. Pero que el universo se comunica, sí, y por eso la ciencia estudia al universo con sus diferentes formas de presentarse. Muy bien, gracias, y vamos con la siguiente etapa de este conversatorio, y es dónde estamos nosotros como colombianos en el contexto de lo que es la investigación en ciencia y lo que es la tecnología, hoy que estamos tan inundados de las informaciones de los viajes planetarios, los viajes a la Luna, las naves de exploración del universo. Entonces, ¿cómo vemos o cómo se ve desde diferentes entornos científicos, desde la biología, desde la ingeniería aeronáutica, desde la observación astronómica con telescopios o desde el Observatorio Astronómico Nacional, qué papel puede estar jugando Colombia en el desarrollo de la ciencia y en particular de las ciencias del espacio? Comienzo contigo de nuevo, Juan Luis. No, pues nosotros sí tenemos mucha gente que está preocupada por eso. Y pues hay algo que me gusta mucho de la astronomía, es que pues son grandes esfuerzos desde muchas áreas para pues lograr lo que logramos. Entonces es bien interesante
que sí hay muchos colombianos que están en muchos proyectos y además muchos de estos datos son abiertos al público. Tenemos una gran cantidad de datos que pues hay veces llega alguien desde Colombia como un doliente de esos datos y les da sentido y no tiene que tener exactamente las herramientas, pues los grandes telescopios que pues hay, digamos, en Chile, en Nariño, en Bogotá tenemos, pues también eso está pues abierto, digamos, ya a grupos de investigación y cosas así, pero la gente también puede hacerlo desde su casa, como sabiendo ordenar esos datos y dándoles sentido. Gracias, Juan Andrés. María Alejandra. Bueno, en Colombia sin duda tenemos mucho talento humano, como lo mencionabas. Tenemos muchos colombianos y colombianas trabajando en los telescopios más grandes del mundo. Tenemos colombianos también en las misiones espaciales más importantes que se están realizando ahorita. Y acá en Colombia también hay demasiadas personas haciendo observación, analizando datos, procesando información en astronomía, en ciencias del espacio, construyendo incluso instrumentos. Y bueno, el potencial es enorme, pero también necesitamos seguir financiando estos procesos, seguir apostándole al desarrollo del país desde este tipo de espacios y desde pues este tipo de campos. A veces creemos que el universo o el espacio están muy lejos de nosotros y realmente como que se nos olvida que nuestro sol es una estrella, que vivimos y somos parte de este universo, que estudiar y comprender lo que pasa afuera también es estudiarnos y comprendernos a nosotros y también que todas las tecnologías que desarrollamos para entender el universo terminan siendo aplicables a entender nuestro planeta y a mejorar la vida acá en la Tierra. Alberto, tu opinión, ¿qué papel juega Colombia y ahora tú que quieres estar en el proceso de montar un telescopio de gran magnitud en Pasto? Sí, doctor Armando Higuera, usted conoce mucho los esfuerzos que hemos hecho en Nariño. Bueno, antes que nada, me gustaría hablar de todas las colombianas y los colombianos que están trabajando en NASA, como decía la doctora, en los grandes telescopios del mundo, como el doctor David Ardila. Bueno, no podía ponerme a mencionar porque de repente me olvido de muchos de ellos, pero en este momento tenemos un gran futuro. Ustedes ya tienen un telescopio muy bueno que les donó el doctor Linás. Nosotros hace aproximadamente un mes fuimos precisamente a Estados Unidos a mirar el telescopio de 1 metro de diámetro. Es un telescopio de 3.5 metros, pesa más de 3 toneladas, una distancia focal muy grande de 12.2 metros. Y con ese telescopio pues vamos a continuar con nuestro trabajo que tiene que ver con búsqueda de asteroides potencialmente peligrosos. Esa es una misión no únicamente para protección de Colombia ni para Pasto, sino es una protección para la Tierra. Pertenecemos a la Oficina de Defensa Planetaria con los trabajos que hemos hecho con un telescopio pequeño. Entonces, con un telescopio más grande ya vamos a hacer un trabajo mucho mejor. Se nos va a facilitar sobre todo trabajar con exoplanetas, planetas que giran alrededor de las estrellas. Y, estimado doctor, quiero recordar al doctor Sergio Torres. Con él me encontré en el 2009 en Aventura Espacial. Él trabajó en un proyecto que tiene que ver con un proyecto que ganó premio Nobel. Ellos estaban analizando la radiación de fondo y una propuesta que él tenía, que es muy importante, es aprovechar las altas cumbres que tenemos en Colombia para ubicar detectores de radiaciones cósmicas. Y él hablaba
por ejemplo, de un elemento que no es complicado diseñarlo. Es una especie de condensador, 2 placas de vidrio que tienen elementos metálicos, y en el interior, en el dieléctrico, tiene un gas. Cuando las partículas llegan, ese condensador se comporta como si fuera un conductor. En cambio, cuando las partículas no llegan, el condensador se comporta como un condensador, no permite la circulación. Es decir, que tenemos muchas capacidades para seguir investigando en el campo de la astrofísica. Gracias, Alberto. Y para hacer una síntesis de esta primera etapa del conversatorio, diríamos que inicialmente entender el universo es una pregunta, es un proceso que tiene muchas preguntas y que la comunidad científica desde diferentes áreas, la astrofísica, la cosmología, pero también desde la filosofía y las ciencias humanas, trata de entender el problema, dando espacio también a otro tipo de creencias sobre el origen del universo. Pero el punto central es que todos apuntan finalmente a entender por qué somos conscientes de que existe el universo y por qué tenemos la capacidad de entender su origen, su evolución al día de hoy y pensar cuál va a ser el destino final de este universo que nos ha tocado habitar y conocer. En segundo lugar, el universo no está en silencio. De muchas maneras se expresa a través de los seres humanos porque nosotros somos fruto del universo y nos comunicamos, pensamos y construimos conceptos e ideas, generamos proyectos, viajamos a fronteras de pronto que en unos 100 años eran imposibles, como ir a la Luna o ir a Marte o hacer una exploración planetaria, o en unos 500 años o 1000 años al futuro, los chicos que estarán pensando en el universo estarán ahora tratando de alcanzar las estrellas más cercanas. Es un proceso en continuo crecimiento. Y viéndonos como Colombia, como país que comenzó su astronomía no hace poco, una nota histórica, la astronomía en Colombia comienza con el Observatorio Astronómico construido por José Celestino Mutis, este famoso sabio español, quien en 1803 inaugura el edificio y los instrumentos del primer observatorio en América, que podemos ir a conocer porque está justo allí en el centro de la ciudad de Bogotá, detrás del Senado de la República, al norte de la Casa de Nariño. Ahí está el edificio del Observatorio Astronómico Nacional. Es decir, Colombia ha hecho aportes, no al mismo ritmo, no tenemos todos los recursos, pero sí, hoy en día la comunidad científica colombiana ha estado creciendo. Alberto mencionaba algunos nombres, son muchos colombianos, tanto en el exterior como aquí en Colombia, que están promoviendo el desarrollo científico en las áreas de la astronomía, la astrofísica, la cosmología, las ciencias del espacio y la exploración espacial. Y en eso estamos creciendo. La siguiente etapa de este conversatorio les toca ahora a ustedes, especialmente a los jóvenes, a los pequeños, que pueden tener preguntas acerca de lo que han escuchado o también preguntas asociadas a las clases que han tenido en sus respectivos colegios sobre el universo, sobre la ciencia, sobre Colombia como país que puede aportar al desarrollo científico. Entonces doy la posibilidad a escuchar preguntas de ustedes a cualquiera de nuestros invitados aquí en el set. Por aquí veo una mano levantada, entonces sin temor, toda pregunta es válida, no hay restricción, la que quieras hacer. Tu nombre, el colegio en el que estás y la pregunta, por favor. Mi nombre es Castillo Moral, pertenezco al Colegio Filipense de la ciudad de Pasto y yo tengo una duda que es si en estos tiempos que fue tan difícil lanzarlo de el Artemis 2, ¿cómo fue posible en 1969 lanzar el Apolo 11? Muy bien. Alejandra, tu campo. Bueno, todo es un proceso. A veces creemos que el Apolo 11 fue de las primeras misiones Apolo, pero justamente fue la 11 y fue como una carrera. Es
un objetivo, queremos ir al espacio, luego queremos ir a la luna, y se hace por etapas, pero en ese momento era: yo quiero pasar a la historia como el primer país que fui a la luna y que puse mi bandera en la luna. Es difícil, pero digamos que el ser humano le gustan los retos, y cuando se propone trabajar por algo, consigue cómo lograrlo. Pasó mucho tiempo, digamos, después de ir la primera vez, pero fue porque es algo también muy costoso, y no solamente en dinero, sino en recursos, en talento humano, en materiales y demás. Y necesitamos desarrollar mucha tecnología. La tecnología del Apolo 11 no es la misma tecnología que viajó en esta misión. El celular de cualquiera de nosotros hoy es más potente que los computadores de vuelo del Apolo 11, y aún así con eso llegamos a la luna, pero hoy, justamente por tener más capacidades, también el reto es mucho mayor. Todo tiene que salir casi que milimétricamente perfecto, y bueno, seguimos explorando porque queremos ir más lejos. Digamos que la ida esta vez a sobrevolar la luna es solo la puerta de entrada para volver a pisarla, y para tal vez ir más allá, para intentar llegar a Marte y para intentar llegar a otros cuerpos celestes que tengamos pues en un principio cerca y que podamos ir de manera segura. Sí, claro. Alberto quiere complementar la interesante pregunta que nos hizo. Bueno, sí, le voy a complementar al ilustre científico Pastuso. El problema es el siguiente, que los objetivos son completamente diferentes. En esa época, Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en la Guerra Fría, y lo importante era llegar primero a la Luna. No importaba realmente la seguridad de las personas. En este momento no importa llegar de primero al polo sur lunar, es una parte compleja. Y como dijo la doctora hace rato, el cohete y la cápsula son completamente diferentes. Entonces, cuando se diseña instrumentos diferentes, hay que probarlos. Por ejemplo, Artemis 3 es un instrumento que básicamente va a probar lo que se llama el módulo lunar. El módulo lunar no se lo ha probado todavía, entonces hay que hacer pruebas, y en Artemis 4 ya van a bajar nuevamente en la Luna una mujer y un hombre. Muy bien, gracias. No sé si tú quieras complementar algo de la pregunta acerca de por qué Artemis 2 está en este momento con todo ese proceso casi que comenzando de cero frente a los viajes Apolo y los viajes Soyuz, que fueron de la Unión Soviética, que fueron los primeros cohetes que pudieron salir de la atmósfera terrestre. Sí, digamos que ahorita la prioridad es la seguridad, como que no nos podemos permitir lo que le pasó a varias misiones Apolo, en que se perdieron pues vidas humanas, incluso pues toda esa carrera espacial pues también tuvo implicaciones bioéticas, ¿no? Antes ni siquiera sabíamos si podíamos sobrevivir en el espacio, entonces pues mandamos animales como moscas, después simios, para saber si podían hacer tareas complejas en el espacio. Digamos que ahorita ya la prioridad es un retorno seguro a casa, y no hay como esa carrera tan intensa en que podían pues demostrar que si ponían un hombre en la luna podían poner un cohete en cualquier lugar de la Tierra. No está como esa presión que tenían en ese momento, y de hecho pues la carrera espacial, quien la ganó no era quien iba ganando, porque los que iban mucho más avanzados en ese momento y ya habían lanzado ya varios hombres a la luna exitosamente, pues a la luna no, en órbita del planeta exitosamente, pues era la Unión Soviética en ese momento. Muy bien, gracias Juan Andrés. ¿Alguna siguiente pregunta? Allí vamos contigo y vamos atrás. A ver, el micrófono aquí al frente, un micrófono. Necesitamos un micrófono.
De pronto, si te acercas y tomas este micrófono. Tu nombre, colegio y la pregunta. Mi nombre es Lina María Luna y vengo del Colegio Filipense de Pasto. Mi pregunta es, de sus investigaciones que han hecho, ¿cuál ha sido su mayor hallazgo pues, que han hecho o lo más importante que han descubierto? Gracias. Lina María, ¿no? ¿Quién inicias tú de pronto? Bueno, sí, para otra ilustre científica del Colegio de Pasto. Bueno, yo creo que lo más importante es en una oportunidad cuando trabajamos paralelamente con el telescopio Hubble de Estados Unidos. El doctor David Andina me invitó a participar en un proyecto conjunto al mismo tiempo que se estaba estudiando dos sistemas binarios muy cercanos en la constelación de Tauro. Nosotros tenemos un problema, Houston. Bogotá. Sí, nosotros estábamos trabajando exactamente con los mismos sistemas binarios. Allí hicimos un descubrimiento pastuso. Eso ya está publicado en una revista muy importante de Estados Unidos y también por haberse cumplido todos los sueños que hemos tenido desde niños cuando diseñamos un cohete que explotó, quemamos ropa, se volaron los animalitos que había en la casa. Todo eso para mí fue espectacular y haber llegado a trabajar en proyectos que tienen que ver con NASA como impacto profundo, también haber trabajado con asteroides potencialmente peligrosos y con Oficina de Defensa Planetaria. ¿Algún comentario adicional? O si no, damos paso a la siguiente pregunta. Atrás, sí, por favor. El micrófono, te acercas porque no tenemos micrófono. Nombre, porque ya sabemos de qué colegio vienes, y pregunta. Bueno, mi nombre es María Giraldo Arcos y mi pregunta es: ¿cuántos más o menos animales o proyectos han mandado al espacio? Mira, Juan Andrés. Pasa este. Muchas cosas vivas hemos mandado al espacio, algunos no tan lejos, digamos en la Estación Espacial Internacional, que eso no está tan lejos, por así decirlo. Allá tenemos plantas y es muy interesante entonces ver cómo solucionan las plantas, pues no tener una arriba y una abajo, porque pues ellas dependen de la gravedad para saber el abajo y también pues de la luz para saber el arriba. Hemos mandado moscas, hemos mandado pues chimpancés, incluso Argentina tuvo también un programa espacial bastante avanzado para la época pues de la Guerra Fría, en que pues Francia y Argentina y medio se metieron un poquito y ellos también lanzaron un mono, el mono Juan, que tiene una película incluso. Pues está Laika, famosísima, que fue algo un poco cruel porque era un viaje sin retorno. Después se reivindicaron ya mandando perros que sí volvieron y tuvieron después una vida feliz en un hogar. Moscas, nemátodos, que incluso algunos estallaron en un transbordador espacial y vieron a ver si sobrevivían. Pues cada vez que nosotros no vamos solos, sino tenemos también un montón de microbios, hongos, levaduras que van con nosotros, incluso pues ya están creciendo por ahí en la Estación Internacional un poco sin control. Y pues sí, estamos mandando muchas cosas vivas para entender cómo la vida se desenvuelve en gravedad cero, ver cómo telarañas, las arañas construyen sus telarañas en el espacio, hormigas también formando otra vez sus panales en el espacio, entonces muchas cosas hemos mandado.
Gracias. Bueno, una complemento allí. Tenemos ya casi 1000 astronautas desde que se lanzó la Estación Espacial Internacional hace como 27 años. Más o menos, sí. Tenemos presencia de seres humanos en el espacio. Ahorita los chinos también tienen su Estación Espacial Internacional. Y bueno, de hecho la presencia en los últimos años en el espacio ha sido permanente. La Estación Espacial Internacional ha estado habitada permanentemente en este tiempo reciente por personas sobrevolando como la Tierra en esta órbita baja desde hace ya varios años, y ese número va creciendo también gracias a misiones espaciales nuevas y que van llegando también cada vez más lejos y cada vez más diversas. Y para complementar, para las niñas que están trabajando en bacterias, el hombre ha estado mucho tiempo en la Estación Espacial Internacional, entonces hay muchas bacterias alrededor de la Estación Espacial que son del ser humano, y esas bacterias han clonado, entonces hay que investigar qué es lo que va a pasar en el futuro. Sí. La investigación con seres vivos, aparte de seres humanos, se ha hecho desde que comenzó el primer vuelo, porque los seres humanos transportaban, y de hecho había cierto temor en los primeros vuelos espaciales de que aquellos cosmonautas, astronautas, al regresar, trajeran algún virus extraño del espacio, y tenían que pasar etapas de cuarentena, aislados, con muchas revisiones médicas para finalmente encontrar que los que proveen virus al espacio son los seres humanos, la vida en la Tierra, que el espacio no trae virus hacia la Tierra. Allí tenemos la última pregunta de esta sección, las últimas dos preguntas acá para dar cierre. Al fondo, por favor, no, al fondo y ahorita venimos aquí. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Saulo Sierra, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional de licenciatura en Deporte, y mi pregunta va dirigida para ustedes de manera más personal, según lo que creen, respecto a esa gran pregunta del origen del universo y de su funcionamiento. Si ustedes creen que tiene cabida como ese espectro de la espiritualidad para responder esa pregunta, y cómo esta pues se desarrolla en eso, y pues según respuestas también de si han mirado de otras civilizaciones pues anteriores a la nuestra. Gracias por tu pregunta. ¿Puedo darte un punto de referencia? Es una pregunta muy interesante que vincula las primeras aproximaciones del ser humano a entender por qué estamos acá como seres humanos, por qué somos conscientes y por qué formamos parte del universo. Las primeras aproximaciones tienen un carácter espiritual, es decir, pensar que hay un ser, un creador que pudo dar origen a todo esto. Eso es una aproximación que se basa en un criterio de fe y de criterio personal, pero está la componente que, sin negar ni tampoco afirmar que esa es la respuesta, busca en el conocimiento científico las respuestas a esa pregunta que es fundamental. Y el espacio de la ciencia es un camino también de reconocer la existencia del todo, y por eso aquí estamos científicos buscando una manera de entender el universo y entender el papel que jugamos en él. La otra, la vida espiritual, es una vida personal que cada persona puede también buscar, indagar una respuesta a esa pregunta que es fundamental. Tenemos por acá una pregunta tuya. Va a haber un pequeño complemento a la pregunta y vamos contigo. Sí, me gustaría, para la persona que hizo la pregunta, no recuerdo exactamente las palabras del Génesis, pero en el Génesis decía, y todo estaba en desorden y reinaba el caos, y Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Pues en el universo, primero fue un caos completo, la luz surgió completamente después,
cuando las estrellas existieron, más o menos 100 millones de años después de la gran explosión. Gracias, Alberto. Y vamos con tu nombre, institución y la pregunta. No escuchamos, espérate que no escuchamos. El micrófono. No es el micrófono que creo que está apagado. Habla. Buenos días. Buenos días. Ahora sí. ¿Tu nombre? Mi nombre es Emily Valeria Vilosaureña. ¿Cuál pregunta? Y quiero saber cuál fue el primer hombre en visitar la luna. Bueno, María Alejandra, cuéntanos un poquito. O Alberto. Bueno, el primer hombre fue Armstrong. Recuerdo con mucho cariño en esa época, yo era un niño y en este momento estoy en el campo de la astrofísica porque quise remediar lo que hicieron en esa época los astronautas. Así es que ustedes, niños, tienen que remediar a los astronautas de la misión Artemis para que sean grandes científicos en el futuro. Probablemente esté la capacidad de llegar ustedes a la luna cuando tengan 20 años al futuro, si empiezan a trabajar desde hoy. ¿Tu pregunta? Soy Diana Velázquez y... ¿Qué quieres preguntar? Se te fue la pregunta. ¿Qué tenía que ver con astronautas? ¿Tenía que ver con la ciencia, con la astronomía, con el universo? ¿Y cuando sea grande? ¿Sí? Quiero ser astronauta y para estudiarlo voy a estudiar, ¿Sí? voy a ser muy inteligente y eso es todo. ¿Y viajar al espacio? Gracias. ¡Bravo! Bravo, muy chévere. Allí vamos ya con las últimas dos preguntas por tiempo con el señor, por favor. ¿Te puedes acercar el micrófono allá? Muchas gracias. Sí se escucha. Una de las inquietudes que tengo más fuertes es el origen del universo, que parece que el límite o el tiempo que se le ha dado para el universo, que la ciencia acepta desde hace muchos años, 13.700 millones de años, parece, y todo esto de la gran explosión parece que es muy limitado para lo que realmente se ve que es de inmenso el universo. Sí. Pues es que son escalas de tiempo muy grandes que hay veces como humanos nos cuesta mucho comprender. O sea, si hablamos del origen de la vida, podemos estar hablando de unos 1.000 millones de años en la Tierra. Si hablamos de la Tierra, de 4.500 millones de años. Y pues son tiempos muy grandes y el tiempo pues nos permite muchas posibilidades y que se desarrolle todo de la forma que ha pasado, que así está bien por unas reglas básicas que se crearon en ese principio y pues aún no entendemos muy bien qué había antes de ese principio, pero pues son tiempos realmente muy grandes que tenerlos como en escala humana, nosotros somos menos de un segundo. Tenemos una última pregunta por allí. ¿El señor? Sí. No hay sonido, no hay sonido. Ahora sí. Sí, correcto. Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Eduardo Hernán Daza, estudiante de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y pues, para contextualizar, mi pregunta va enfocada a que en la actualidad la globalización ha hecho que todos absorbamos una cantidad de conocimiento impresionante en la vida diaria, ¿no? Sin embargo, el avance tecnológico, a pesar de mejorar nuestras aptitudes, también ha entorpecido muchas otras, ¿sí?
por ejemplo, valores, principios, moral. Ustedes como científicos, ¿qué mensaje le darían a la sociedad actual para que aprovechen todos los avances tecnológicos en pro de que nosotros mejoremos realmente y no que empeoremos la sociedad? Muy bien, una pregunta muy importante y me gustaría que todos pudieran responder la inquietud. Sigue, Alberto. Bueno, sí, es una pregunta muy interesante. Desafortunadamente, en este momento hay gran comunicación, pero muchas comunicaciones son falsas. Entonces, yo creo que lo importante es que los niños y todo mundo adquieran conocimientos a través de páginas verdaderas, porque el 90% de lo que dicen a través de las redes es falso, y nosotros desde Pasto estamos continuamente luchando con la verdad, porque muchas cosas se están falsificando. Por ejemplo, están diciendo que la misión Artemis, que es simplemente un cuento, que eso nunca se ha realizado, que el hombre no llegó a la luna, y hasta se ha llegado a cosas como decir que la Tierra es plana. Sí, bueno, y el mensaje es escuchar a los científicos. Hay gente demasiado tesa, incluso acá en Colombia, trabajando en cosas brutales, y hay muchas iniciativas de divulgación, desde las universidades, desde los planetarios, desde los observatorios. Hay muchas iniciativas justamente para contar la ciencia, pero ¿qué pasa? Que muchas veces las personas prefieren escuchar justamente a charlatanes y demás. Entonces, es invitarlos a que pues apoyemos como su científico o científica más cercana, si pues conocen iniciativas o en videos de divulgadores, de personas, pues compartamos también esa información, que sigan asistiendo a espacios de ciencia, y sobre todo que no pensemos que hay que ser como una persona excepcional para hacer ciencia, o que la ciencia está súper lejos de nosotros, porque realmente pues se puede prácticamente decir que todo es ciencia y que nos afecta todo el día, pues todos los días. Bueno, y yo creo que entre más sabemos, más responsables debemos ser, porque pues ya tenemos la capacidad de ver cosas malas que nos podrían pasar, igual hay veces no hacemos nada. Y realmente conocer, cuando uno pues comienza a entender muchos procesos naturales y lo que sea, eso es bonito. Y pues creo que ahí está una responsabilidad de todos nosotros, es en cuidar esa belleza, y pues las cosas en algún momento se acabarán, pero no tiene que ser por culpa nuestra. Entonces, pues ese es mi mensaje, y también un poco lo que decía María Alejandra, es que hay pues varios centros de ciencia donde realmente hay pues apropiación cultural y pues científico del conocimiento por parte de toda la ciudadanía. Pues invitarlos a que realmente se hagan partícipes de toda la ciencia que está pasando en muchos aspectos, desde cosas de astronomía o de biología en nuestro país. Entonces es pues a que se unan y se sientan partícipes de ese proceso, porque pues la verdad va a ser solo una, y ella no requiere pues la validación de alguien más para existir, pero hay veces la charlatanería sí requiere que alguien la esté aceptando para existir. Entonces pues vayan a los centros de ciencia, aprendan, y pues háganse muchas preguntas de si es correcto hay veces lo que están haciendo. Muchas gracias. Por aquí vi que alcanzó a levantar la mano, entonces vamos con tu pregunta también. Un micrófono acá, por favor. Adelante. Aquí adelante. Aquí. ¿Tu nombre? Mi nombre es Gabriela González, soy del Colegio San José, de los Pelianautas. Mi pregunta es, ¿qué pasa en un agujero negro? ¿Qué pasa en un agujero negro? Es una pregunta bien interesante y bonita para hablar un poquito.
los agujeros negros eran, digamos, objetos teóricos que desde hace muchos años atrás se pensaba que existían, porque la teoría predecía que finalmente objetos muy masivos, estrellas muy masivas, cuando terminaran su vida iban a quedar como objetos muy compactos que finalmente entran a alterar algo de lo que comenzamos a hablar hoy, era el espacio y el tiempo. El espacio es este escenario en donde estamos. El tiempo es esa variable que nos muestra cómo nos movemos, especialmente viendo las etapas de vida que siguen un ciclo como tal. Pero esa estructura, el espacio-tiempo, no es algo que no sea tangible, es decir, tiene propiedades que son afectadas por la presencia de cuerpos muy masivos que se han compactado y que se llaman los agujeros negros. De hecho, esos modelos teóricos predecían que en el centro de la Vía Láctea, es decir, de la galaxia en donde está el sistema solar y donde está la Tierra y donde estamos nosotros aquí en este auditorio, en el centro de la galaxia debería existir un agujero negro supermasivo, y recientes trabajos hechos especialmente con antenas de radiotelescopio lograron en observaciones de muchos instrumentos y recogiendo gran cantidad de información reconstruir la imagen de lo que sería la, llamamos, curva de luz asociada a la presencia de un agujero negro. Ustedes que son pequeños y también para los mayores, les recomiendo que vean una película que ya no está en cartelera, pero que debería estar siempre en cartelera, llamada Interestelar. Busquen Interestelar, pásenla en su casa o en el colegio, y allí muestran cómo hay un viaje que se realiza por una nave que logra acercarse al límite de un agujero negro, porque un agujero negro en el modelo teórico es problemático, porque absorbe toda la radiación y toda la materia, desaparece al interior del agujero negro. Pero si yo logro hacer un viaje que no caiga directamente al agujero, sino que lo haga una vuelta en la frontera, en el horizonte, va a poderse medir propiedades muy importantes, y es que el espacio y el tiempo dejan de ser como lo conocemos acá, se transforman, se modifican. Esa es una película hecha con fundamentos de la teoría de la física y de la astrofísica, por lo tanto lo que se explica allí tiene consistencia con la ciencia, y sería muy bonito que la pudieran observar en un momento dado en sus casas, con sus familias o en los colegios. Ese es el agujero negro. Bueno, no sé si un complemento final para ya... Sí, un complemento final es que, como decía el doctor Mario, lo que antes era hipotético, ya se tienen evidencias de que esos cuerpos existen, y los agujeros negros parece que son claves para la formación de las galaxias. Cuando yo era niño leí mucho un libro que ustedes seguramente los niños lo han leído, que es Peter Pan. En Peter Pan existía la isla de Nunca Jamás, una isla donde los niños no envejecían. Pues si usted se acerca a un agujero negro y puede sobrevivir, pues el tiempo también no transcurre tan rápidamente. Muy bien, gracias Alberto. Una parte final para ir redondeando este conversatorio, y es que quiero dar también un mensaje desde la comunidad científica. La ciencia hace todo el esfuerzo por investigar, por divulgar, pero a veces se necesitan muchos espacios como este y muchas personas participando para que este conocimiento nutra las jóvenes mentes que encontramos aquí. Me gusta ver los chicos con su uniforme, un uniforme que tiene elementos asociados pues a la NASA, a la Agencia Espacial Norteamericana, pero no olviden que también ustedes, jóvenes, pueden ser constructores de los proyectos científicos colombianos, de proyectos que pueden ir en el campo de la biología, en el campo de la química. Hoy tenemos la astroquímica como una ciencia bonita, la exobiología como un área de investigación, la aeronáutica y todo el desarrollo espacial, la observación con instrumentos como lo que se quiere y se está desarrollando en Pasto, o lo que hacemos en
el Observatorio Astronómico Nacional en Bogotá, en la Universidad Nacional. Esto requiere que ustedes, pequeños jóvenes y aún los mayores, motivando a su familia, a sus hijos, sobrinos, pueda hacer que pronto lleguemos a un estadio en el cual los colombianos participen. Y les comento que hay un proyecto muy interesante que nos vincula con la Luna. La Luna no solamente es un objeto allá distante al cual han llegado los rusos, han llegado los norteamericanos, han llegado los japoneses, la India ha llegado, sino que nosotros también tenemos algo de qué enorgullecernos, y es que el apellido de un astrónomo colombiano, de Julio Garavito, el apellido Garavito está inscrito en 5 cráteres en la Luna. En el lado oculto de la Luna, 5 cráteres con el nombre del astrónomo Julio Garavito, quien dirigió el Observatorio Astronómico Nacional entre 1890 y 1920, y que por sus trabajos teóricos en la Luna fue merecedor a que se bautizaran esos cráteres con el apellido Garavito. Es posible que en 20 años estos chicos o ustedes adultos, motivando a los niños, puedan llevar un experimento al cráter Garavito en la Luna. Quiero finalizar básicamente con comentario. Es hecho por Samantha Harvey, y dice: vista desde el espacio, la Tierra se percibe como un todo sin fronteras, suspendido en la oscuridad, y tal vez esa es una de las lecciones más poderosas del universo, que somos parte de algo mucho más grande, pero también profundamente conectado. Carl Sagan dijo, mirando una fotografía de la nave Viajero pasando por Júpiter, que el pequeño punto azul que se veía en esa imagen tomada desde Saturno representa toda la Tierra, toda la humanidad y todos nosotros. Y nosotros somos parte del universo y somos parte de seguir creciendo en ciencia y tecnología. Muchas gracias al Ministerio de Ciencia y a ustedes por estar acompañando. Bueno, muchas gracias. Pues bien, muchísimas gracias a nuestros invitados especiales de esta mañana. Gracias por todos sus aportes, reflexiones y conclusiones en este conversatorio. Quiero invitar a todos los niños, a todas las personas asistentes para que se sumen a nuestros talleres paralelos. Aquí en la parte trasera de este auditorio vamos a adelantar un taller paralelo para todos